Emigrar no es solo cambiar de país, es cambiar de mentalidad, de miedos y muchas veces reinventarte desde cero. En este nuevo proyecto del canal vamos a conversar con migrantes latinos que están construyendo su vida en Canadá. Hoy estoy con Perla, psicóloga y neurocoach mexicana que logró algo que muchos sueñan: construir su carrera online viviendo en Canadá. Gracias por conectarse. Bienvenidos. Arrancamos. Perla, cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres en México y qué te trajo a Canadá. Bueno, muchas gracias. Vengo de Guadalajara y normalmente estuve viviendo más en Baja California Sur, también viví en Cancún y bueno, me trajo a Canadá la idea de pues que me casé con mi esposo, pero él y yo vivimos un año en México y en su momento pues decidimos justo que no queríamos relación a distancia y en su momento pues cuando cayó la pandemia y todo esto dijo bueno me tengo que regresar porque el negocio se está cayendo y pues ahí fue justo la decisión de venirme para acá o terminar la relación, entonces dije bueno vamos a tratar y así es como justo llegué. Tu esposo es canadiense, entonces, Sí, ¿y sí, sí, dónde sí. se conocieron? En Baja California Sur, ajá, Ujú. en una playa con los perros andando. Yo estaba paseando a mi perrita y luego él también a su perro y bueno, es toda una historia. Ajá, sí. Ok. Ujú. Ahora, si tuvieras que resumir tu historia migratoria en una frase o en dos frases, ¿cuáles serían esas frases? Ay, sería morir y renacer. Creo que nos Sí, pasa a todos. sí, Ajá. sí, nos pasa a todos. Yo creo que esto es un proceso donde todos los egos se caen y he escuchado historias de muchas personas donde eh, siempre están observando lo que perdieron, ¿no? El pasado, que si la casa bonita, que si el trabajo deseado, Ujú. que si la familia, que si la comida. Entonces, yo creo que es como esa destrucción del ego también, donde vienes aquí y realmente tienes que hacer como esa destrucción del ser mismo y te encuentras con algo súper vulnerable de y ahora quién soy, ¿no? Y en ese momento y ahora quién soy, te das cuenta de que no eras esa persona donde estabas antes y que aparte esa otra persona ya no te sirve aquí, entonces te Ujú. tienes que reconstruir. Sí. ¿Crees entonces en ese sentido que migrar no es para cualquiera? Fíjate, qué interesante que lo dices. Hace poco estaba en una clase con un profesor que es una eminencia de verdad. Um, Y alguien le preguntó justo esto, ¿no? De que el hijo de una de las compañeras se iba a ir a Dinamarca o algo así. Y como yo entiendo la historia del profesor, el profesor emigró también y le dolió mucho, tanto su migración. Él dijo, no lo haga, eh, lo tienes casi que llevar y acompañarlo, vivir con él y, o sea, prácticamente les dijo que no, ¿verdad? Y desde mi experiencia, lo que pude pensar es, yo creo que sí, todos pueden migrar, pero hay que tener un acompañamiento muy profesional. O sea, desde un acompañamiento psicológico, desde un acompañamiento biológico también, porque hay muchos biomarcadores se mueven cuando uno migra, ¿no? Y ya nos empiezas a introducir en tu tema justamente Sí, que es sí, sí, la sí. neuropsicología, ¿cierto? Sí, sí, entonces todos estos marcadores que la verdad uno no se los espera y tienes que pues enfrentarlos y cuando no conoces de eso, que me tocó a mí, que yo llegué y no conocía nada de eso, de hecho fue una de las razones por las cuales me metí justo en estos temas, la verdad es que sí uno siente que es el infierno
pero acomodándolo justo con un buen acompañamiento, la verdad es que hace completamente la diferencia y puedes justo sobrellevar el proceso de una mejor manera. Excelente, buenísimo. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Nos puedes describir un poco mejor? ¿Cómo fue ese momento en el que decidiste que querías emigrar y que iba a ser Canadá? Bueno, por tu esposo, que Sí, es canadiense, pero ¿cómo fue ese momento de... ¿Estuviste en una disyuntiva de dejar sí, 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 tu claro. tierra? Sí, no, sí, ¿Sí? sí, sí, no fue ¿Cómo muy, fue? fue muy difícil porque, bueno, yo ya había venido a Canadá, ya había viajado por turismo a Canadá y recuerdo que sí dije, este es un lugar en el que yo pudiera vivir, ¿no? De que me encantó la naturaleza, me encanta la ¿Aquí gente. a Yukon habías A venido ya? Yukon no había Ah, ok. venido, había viajado a Vancouver Ujú, y los alrededores y me encantaba la naturaleza, me encantaba la gente, me encanta la educación de los canadienses, me encantó Canadá, ¿no? Y pues bueno, también el justo que mi esposo era canadiense era como, ay, qué lindo que mi esposo bueno, mi novio en ese momento, ¿no? ujú, Pero yo honestamente estaba muy bien en México ujú. también, o sea, nada de lo que yo vine a vivir aquí me lo esperaba, ¿no? Y estaba en un momento, la verdad, buenísimo en mi vida, de expansión, de crecimiento, de paz, o sea, estaba muy, muy bien. Y, pero claro, o sea, fue una decisión también desde la conciencia, no saber de el venirme para acá, o sea, que era una decisión de justo dejar México para venirme, pero no me esperaba nada de lo que iba a pasar aquí y nadie me lo informó y no conocía a nadie bueno, tenía un amigo que migró, pero a los Estados Unidos, un clima completamente distinto. Ujú, Y yo me acuerdo que duré meses llorando todos los días, porque es una de las cosas que nos pasa justo cuando estamos migrando, ¿no? O sea, que justo dejamos de nuestro país, nuestra gente, nuestra comida, nuestro clima, nuestro trabajo, nuestro todo. Y yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba todos los días y yo no sabía por qué. Y le hablé a este amigo que había migrado a Estados Unidos y él es abogado en una firma en Estados Unidos, y yo le dije, ¿qué pasa? O sea, por qué no paro de llorar? Dame un consejo, dime qué hacer, ¿no? ujú, Y él siendo hombre, siendo abogado, digo, porque la teoría de que los hombres no deben llorar, ¿no? ujú. Este, siendo abogado, siendo una persona súper educada, me dijo, Perla, yo tengo 3 años aquí y todavía sigo llorando. Oh, wow. Y yo para mí fue como, wow, o sea, Y esto esto para mí es. recién empieza. Sí, exacto. Dije, no, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero mira, también y he tenido la fortuna y la bendición también de que a mi esposo le encanta ir a México y se cree mexicano. entonces, y que digo, va a ser también porque le vamos a dar justo la nacionalidad, ¿no? También, pero Ah, genial. vamos muy seguido, entonces he podido tener justo esa ventaja de cortar mis tiempos y saltarme un pedacito del invierno de aquí, que ya ves que es muy pesado. Ujú. Entonces, diciembre sí, me la paso allá, enero, parte de enero, ¿no? Entonces he podido justo saltarme estos pedacitos del De lo invierno. más duro el invierno. Sí. Y entonces, hablando justo del invierno, y parece que es algo de las cosas Ujú. que más que más nos cuesta Ajá. adaptarnos, ¿qué fue lo más difícil de adaptarte al principio, sobre todo, de tu transición desde México hasta el norte de Canadá? ¿Qué fue lo más difícil? Ay, mira, uno de los procesos más difíciles en el ser humano, de los más estresantes para el cuerpo, uno es perder a un ser querido y otro es migrar a otro país. Mm, Entonces, yo creo que es que es un todo, todo fue difícil, o sea, uno conoce el inglés, pero cuando llegas y te lo enfrentas, ujú. es otra cosa, ¿no? El Es inglés, o diferente sea, el inglés en las clases que el inglés claro, ya en la vida sí, real. sí, 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 o sea, Ujú, en la vida real pues ya lo tienes que escuchar mejor, lo tienes que hablar mejor, el inglés, el clima, yo me acuerdo que mi cuerpo estaba en shock, o sea,
mi cuerpo no respondía porque estaba en trauma de ¿qué es esto? -30, -50, menos, o sea, era como, ¿qué está pasando, no? Ujú. Eh, la vitamina D, o sea, la oscuridad todo el día era algo que tampoco me lo esperaba y que no tenía idea de qué estaba pasando, entonces eso yo creo que fue algo muy difícil. Y otra de las cosas más difíciles todavía es que, y esto ojalá que también podamos, sea un mensaje para todos, es que las casas en Canadá están hechas como con, como con madera y a veces que Ujú. tienen insolación y todo eso. Sí, justamente. Entonces, eh, esto produce mucho mold, justo porque hay agua Ajá. ya ves la nieve cae y todo esto, entonces sin darnos cuenta nos contaminamos de mold y eso causa también problemas justo neurológicos y pues no sabíamos. Oh, wow. Ajá, tuvimos que remodelar toda la casa, mi esposo rentó toda la casa y la remodeló todo, la verdad fue un dinerario y se lo agradezco mucho porque de otra manera no nos hubiera, o sea, ni nos hubiéramos dado cuenta y es un problema tan común aquí en el norte y en Canadá y en Estados Unidos, tan común y que la gente lo normaliza. Mira que yo ni siquiera lo normalicé. Me acabo de enterar lo que dices y Ujú. posiblemente sí he estado viviendo alguna de las secuelas de eso. Algo, algo sobre Canadá que nadie te dijo antes de llegar. ¿Qué recuerdas que puede ser eso? La vitamina D. La vitamina D, la Sí, suplementación la de prácticamente suplementación, sí. desde septiembre hasta abril. Sí, Por la sí. baja cantidad de luz no producimos vitamina D y eso puede traer problemas de salud mental, ¿correcto? Sí, de salud mental, inmunológicos, de todo. Afecta el que haya oscuridad todo el día y toda la noche, Ujú. afecta los ciclos circadianos. Y con eso, las hormonas. Ujú. Y con eso, o sea, vienen un montón de cosas, aparte justo problemas de mentales, problemas inmunológicos. eh, y y yo cuando llegué, yo venía de la playa y en la playa pues estaba justo a 30, 40 Celsius y llego acá a -20, Lo -30. mismo pero en negativo. Sí, exacto, lo mismo pero en negativo. Este, pues la verdad es que eran como 100 Celsius de diferencia. Y sí, O sea, yo vivía literal en bikini y chanclas y llego aquí a envolverme como tamal. ¿Cómo te explico que yo estaba como, ¿qué es esto, no? Y, y pues el rollo de que yo no sabía qué rol jugaba en ese momento la vitamina D uh-huh. y llegué y de estar en un lugar como súper soleado a un lugar súper oscuro y de vivir súper libre, porque aparte llegué en pandemia, Oh, sí. de llegar súper libre de irme a la playa todos los días en el pádel, la bici de Oh, montaña, claro. todos los días llego aquí y la restricción completa de enciérrate en tu casa A y vive encerrarte y en oscuras, el frío y a oscuras, claro. para mí era como, ¿qué hice? Te lo juro que era como, ¿qué decisión tomé tan tonta? Al principio, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, ¿qué hice? No sé qué voy a hacer. Y en ese momento, claro, agarré mis maletas y me regresé a México. ¿Te regresaste? Sí, en enero. O sea, duré 2 meses con los estragos justo de De la la peor parte del deficiencia de invierno. vitamina D, los ciclos circadianos Uh-huh. fuera, y me regresé a México. Y me puse a investigar qué pasaba y todo esto, y así fue como justo me fui adentrando en temas más, pues, funcionales. De salud mental. Sí. Y hablando de eso, tú eres psicólogo y neurocoach. Uh-huh. ¿Cómo lograste adaptar tu profesión para trabajar online desde Canadá? Y te lo pregunto porque Sí. habemos muchos migrantes o latinos también que buscamos generar ingresos online. Uh-huh. ¿Cómo lograste adaptar tu profesión para pasar del persona a persona a hacerlo online? Y ya luego también nos vas a contar cómo lo Claro. haces. Sí. Mira, fue un proceso muy difícil también porque en pandemia pues ya sabrás que nadie estaba trabajando aquí, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento yo seguía estudiando neurociencias, estaba muy abocada en neurociencias y seguía estudiando también psicología en ese momento
y aparte estudié para coach y, o sea, de todo. Ujú. Pero en algún momento yo le pregunté a mi asesora de finanzas, ya cuando la pandemia había terminado y todo, porque no sé si te acuerdas que todos estábamos en línea todo ese tiempo, esos Sí, 2 años estábamos online. sí. Y en algún momento le pregunté a mi asesora de finanzas que si valía la pena invertirle, o sea, al mundo online. Y ella me dijo, 1000%, es Mm, una mina de oro. mm. Pero claro, en ese momento, pues no era como algo que yo dijera, bueno, me está redituando, no, nada. Que va a despegar de una. Era No, no, algo no. que O había sea, que ir sembrando de a poco. y había que ir siendo constante, sembrando de poco y también al mismo tiempo preparándose, ¿no? Prepararme, académicamente, o sea, para tener justo la mejor información y también pues con todo el proceso que yo estaba viviendo, pues la verdad es que estaba haciendo bastante eh, buena preparación, Ujú. porque aparte estaba viviendo muchos procesos, ¿no? Claro. Entonces, fue una decisión que tomé en su momento cuando mi asesora financiera me lo recomendó y ahorita, digamos que tardé pues 5 años en lograr justo que empezara a jalar justo Oh, el 5 años. negocio. Sí, y no lo hubiera logrado honestamente si tampoco hubiera tenido justo un apoyo de mi pareja, de mi esposo. Correcto. Ujú, Buenísimo saberlo. Y sí. en algún momento tuviste, digamos que la tentación, Ajá. llamémoslo así, de buscar un trabajo tradicional Tú sí, o lo tuviste, lo tienes sí. todavía. ¿Y qué te Eh, motivó a dedicarte más bien a emprender digitalmente antes claro. que quedarte con un trabajo tradicional? Sí, no, claro, muchas veces. Yo creo que ese es el camino de todo emprendedor, ¿no? Ujú. De que de repente un día amaneces con todas las ganas del mundo y vamos, y sí, voy a cambiar el mundo, y luego cuando ves que ya no te están llegando las cuentas, dices, ya voy a buscar algo, ¿no? Ujú. Yo creo que ese es el camino de todo emprendedor, pero al final también es el rollo de seguir adelante y confiar justo en que lo que estás formando es algo bueno para la humanidad, ¿no? Algo que va a impactar a la humanidad. Y yo creo que también esa parte de hacerlo de ese propósito te mantiene. De otra manera yo hubiera dejado desde cuando todo. Ajá. Ujú. ¿Cuál fue el mayor miedo entonces cuando empezaste a trabajar online, empezaste a dedicarte más a eso, a emprender digitalmente? ¿Cuál fue tu mayor miedo? Exponerme ¿Exponerte a frente una a una cámara. cámara? Sí. Yo creo que eso fue como lo más, porque tuve que romper como muchos estructos mentales de, ay, me van a ver, ¿no? Ay, ¿qué va a pensar el exnovio de hace 1000 años? O la de la secundaria que le caía mal, ¿no? Ajá. O sea, Oh, ok. como esas cosas era como, Ujú. ¿qué van a pensar? O qué va a pensar mi propia familia, ¿no? O si me va a gustar justo que yo me vea así, ¿no? Entonces fue como empezar literal a que me valga cacahuate lo que la gente piense, diga o haga y saber igual continuar, regresar al propósito y saber que lo que estoy haciendo es algo bueno para los demás. Ajá. Genial. ¿Nos puedes contar cómo es hoy en día un día típico en tu trabajo? Desde que te levantas hasta que te acuestas. Un día típico. Pues me levanto, me preparo un té, tomo suplementos, hago desayuno, no reviso el teléfono en el primer momento, Ah, eso mira, es súper genial. importante para mí y el teléfono no duerme conmigo, está prohibido en la cama, en el cuarto el teléfono. Ujú. Eh, y hago desayuno, desayunamos en casa, saco a los perros a pasear y una vez que ya me preparé, terminé de desayunar, me preparé mi té matcha o café, depende de lo que se me antoje en el día. Ahora sí ya prendo computadora, empiezo a revisar mails, teléfono y a veces tengo citas temprano, pero normalmente trato de no agendar citas temprano eh, para justo tener mi mañana para prepararme, para seguir estudiando, para organizarme, para ir al gimnasio, Mm. para también como alimentarme a mí misma. Y en la tarde ya tengo normalmente lleno de citas y
como a las 7, 6, 5 o 6, depende de las citas de termino. Hago la cena y ya. Continuando con esta parte de la mentalidad y el crecimiento personal en el que tú estás muy envuelta, desde, desde tu experiencia como psicóloga y migrante, ¿cuál es el más grande impacto emocional de emigrar? ¿Y qué consejo le darías a los latinos, en este caso, que quieren emigrar, pero tienen un poco de miedo en ese sentido? Un buen acompañamiento. Un buen acompañamiento. Nos lo comentaste, sí. Psicológico. Tomar la decisión también desde la conciencia de decir, saber que no va a ser como lo imaginaste. Incluso sería ese acompañamiento desde antes de tomar la decisión, desde que estás en tu propio país, empezar ese acompañamiento psicológico que te lleve por el camino hasta que tomes la decisión, y luego también cuando ya tomas la decisión y das el paso, continuar con el acompañamiento post-migración, digámoslo así. Sí, definitivamente, o sea, antes, un acompañamiento antes para prepararte, o sea, pero aquí hay algo bien importante, y es que hay muchos profesionales de la salud que no han pasado este proceso, entonces yo considero que sí necesita haber cierta empatía, ¿sabes? Alguien que ya haya pasado. Vivido el proceso. Correcto. Porque muchas veces, y me tocó con diferentes terapeutas que lo minimizan. Es correcto. Entonces, o no lo entienden, entonces no te pueden ayudar. Entonces, creo que si alguien va a migrar, necesita acompañarse de alguien que ya haya pasado por este proceso. Definitivamente. ¿Qué mentalidad crees que necesita desarrollar una persona para poder reinventarse en otro país, tal como tú lo has hecho y nos lo has contado? Yo también he compartido mi historia en el canal, y la vida me ha llevado a tener que reinventarme, a deconstruirme y a construirme a partir de eso. ¿Qué mentalidad consideras entonces que esas personas que quieren migrar y reinventarse en otro país necesitan tener o desarrollar? Híjole, es que necesitas tener una razón, un propósito por estar en el otro país. Porque se extraña tanto el país de origen, se extraña tanto a tu gente, a tus familiares. En mi caso, por ejemplo, el propósito son el futuro de mis hijos. Ese es mi motivo poderoso. Sí, en tu caso, ¿cuál es ese motivo poderoso? Yo batallé mucho para decidir quedarme aquí, si te soy sincera. Yo los primeros años, yo iba y venía a México cada 2, 3 meses. O sea, yo nunca me había quedado aquí más de 6 meses. Este es el primer año que dije, ya me voy a quedar, ¿no? Le batallé mucho, justo por lo mismo, porque no estaba segura de quedarme aquí. Sin embargo, la verdad es que tenemos una relación muy linda, mi esposo y yo, y él venía conmigo cada que yo iba a México, ¿no? Y era como, vamos, entonces, creo que el propósito que a mí me funcionó fue un día, y el día que decidí justo, ok, sí lo voy a hacer, y todas las mujeres seguro me lo van a entender, es que una vez que salí a caminar a la montaña, y salgo normalmente sola con mis perros, y me di cuenta de que podía salir tranquila, ¿sabes? Y que no tenía que voltear atrás para ver si alguien me venía siguiendo o había algún hombre, ¿sabes?, que estuviera atrás o algo. Y me acuerdo que en ese momento dije, no tengo que mirar hacia atrás. Dije, estoy segura aquí. Y en ese momento dije, creo que me voy a quedar aquí. En ese momento. Y eso es una gran diferencia. Igual tú en México, yo en Ecuador y muchos latinos de varios países. Es algo que se siente completamente, ese cambio de esa paz y esa tranquilidad que puedes respirar al caminar, al salir a la montaña, al salir a la calle, que tus hijos puedan jugar, en mi caso, libremente, y tú como padre con esa tranquilidad de que nadie se los va a llevar. Eso marca una gran diferencia, definitivamente. Si tú pudieras darle, Perla, un mensaje a tu yo que llegó a Canadá hace 4 o 5 años, ¿qué le dirías? Todo es perfecto.
Todo es perfecto. Sigue preparándote, sigue estudiando, sigue por el camino. Ajá. Genial. Y para cerrar, ¿qué significa para ti hoy haber emigrado? ¿Te arrepientes de algo o No. tienes una mentalidad de gratitud con la vida por todo lo que has aprendido? Completamente de gratitud, pero aparte creo que también es mi filosofía de vida, es como algo más, no sé si has escuchado acerca de la filosofía estoica. Sí, por supuesto. Entonces, Hice un video donde compartí que la filosofía estoica sí, es lo que me ha ayudado a reconstruirme precisamente, sí. sí, exacto, o sea, como esta parte de decir, todo es perfecto, todo es como es y sigue, o sea, todo está sucediendo por algo y enfócate en controlar lo que puedes controlar y suelta lo que no puedes controlar. Entonces, sí, Suena más fácil de lo que se en la dice, ¿no? práctica, En la claro, práctica ¿no? En la cuesta práctica muelas, ¿no? eso es solo los maestros, ¿no? Iluminados pueden hacer eso, Y sí, pero al final pues yo creo que también por eso estamos aquí, para vivir justo esta experiencia humana y evolucionar. genial. Ajá. Perla, ¿dónde pueden encontrarte? ¿En redes sociales? Ah, ¿cómo podemos encontrarte si alguien está considerando migrar, Ujú, como muchos suscriptores de este canal, ujú. y quisieran ese acompañamiento del que hablaste? Claro, nada más utilizo Instagram porque nada más uso una red social, no uso nada para no justo sobresaturarme, y es Neurocoaching PM en Instagram. Perfecto. ¿Algún Sí. mensaje final, Perla? Pues nada, si de verdad están empezando a migrar o si estás pasando por un proceso migratorio, pues lo mismo, busca acompañamiento y sobre todo un acompañamiento que también te pueda ayudar a buscar tus marcadores biológicos, perdón, tus biomarcadores para que puedas justo sentirte mejor. Uh-huh. Genial. Gracias, Perla. Gracias.